con el padre Daniel Cavallo, nuestro columnista aquí, párroco, sea su madre Cecilia Genaro, y estuvimos todo este tiempo que dijimos que estaba el padre ahora, degustando Estamos de picnic. Estaba muy rico. Es un título muy grande, Andrea, columnista. Buen día a toda la audiencia. Buen Una día. alegría en estos días primaverales. Estar aquí es un gusto, así que compartimos el momento. Yo le digo de que no se puede hablar cuando se está comiendo, no es solo tema de buena educación, sino que lo veo cuando observo el programa de Mirta Legrand. ¿A vos te gusta Mirta? Algunas cosas. Sí. Me gusta ahora que está más grande, que por ahí se le ocurre preguntar algo, por ahí lo pregunta. Sí. Es que está más allá del bien y el mal, dice. Está muy libre. En un momento, bueno, pero todos somos víctimas de Es loable su vocación y obviamente hay que destacarlo por su edad y su estado, la lucidez que tiene y realmente es digno de admirar, ¿no? Dios quiera que podamos llegar así. ¿A vos te parece? Bueno. Deberíamos de comer un poco menos de budín, hacer un poco más ejercicio, ejercitar la mente. Estamos adelantando la Navidad, así que... Es que espíritu en la vida. Bueno, el padre dijo que teníamos que tener el pesebre. Lo que pasa, convengamos, Andrea, que le va a hacer una nota después de haber hablado de economía, de números, de inflación. No es fácil, ¿eh? Yo no sé si... Hay que remontarlo, hay que remontarlo. Hay que remontar esta nota, ¿no? Cuando estuviste hablando ahí de todo, datos, números, situaciones que por ahí te pegan fuerte y te bajonean, ¿no? Entonces, sembrar una cuota de esperanza, por eso es importante el pesebre, ¿no? Fíjate vos esto, yo estaba escuchando cuando hacía la última parte de la nota de Agustín. Nosotros en teología, todo el tema de la Navidad tiene una denominación teológica que uno la puede encontrar en cualquier libro de teología, cuando se habla de la economía de la salvación. Teológicamente se utiliza esta expresión, la economía salvífica. ¿Por qué la teología utiliza para aplicar al plan de salvación que incluye desde la creación del mundo, desde la caída de Adán y Eva, toda la historia del pueblo de Israel, hasta la llegada de Cristo, el nacimiento, su muerte y su resurrección, y el inicio de la vida cristiana con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la experiencia de la primera comunidad cristiana, todo ese grupo, esa realidad histórica, palpable, con acontecimientos, con rostros, con nombres, con situaciones, teológicamente se llama la economía de la salvación. ¿Y por qué se utiliza esta expresión? Porque el misterio de salvación de Dios, que es eterno, que está por arriba del tiempo, Dios no lo desparrama como si fuera una catarata y listo, sino que lo va administrando en el tiempo, asumiendo cada cultura, cada realidad, cada momento histórico. Sin duda que no es mismo el momento histórico que nosotros estamos viviendo hoy, que 50 años atrás, que 100 años atrás y que en el momento en el que Cristo nació. Entonces, el aplicar al momento presente de la historia del hombre una realidad del amor de Dios que es eterno, se realiza con un proyecto, con un plan. Y ese plan salvador responde a una economía, porque la economía responde precisamente a eso, a tener un proyecto y a tener un plan. Cuando vos aplicás la economía, yo no voy a hablar de contabilidad, pero cuando vos aplicás la economía, cuando del sueldo que tenés, haces un plan, para esto gasto esto, para esto gasto esto, me voy administrando con un proyecto de administración. Bueno, en la parte espiritual, esa es la economía de la salvación. La economía de la salvación, está muy bien, porque quizás ahí nos ubica o nos ayuda a ubicarnos sobre todo, ¿no? Porque un montón de acciones que uno hace
si nuestra existencia termina desde la concepción que cada uno tiene acá mismo, tienen un valor y tienen, digamos, un precio también, ¿no? A pagar, Sí. a pagar. Sí. Pero si pensamos en que después viene el juicio y pensamos desde las concepciones en el cielo y en el infierno, y yo creo que actuaríamos distinto también, y mucha gente actúa distinto también teniendo en cuenta eso. Y está bueno el concepto de la economía de la salvación, porque la salvación en este momento de tanto materialismo histórico y de tanto cash, Sí. está en el dinero. Sí. Esa es la salvación. Este se salvó. Sí. Y que para salvarse, ¿qué hizo? Y bueno, para salvarse estafó al que pudo, mató al que pudo vendiendo droga. Sí. Se salvó. Y cuando uno piensa desde nuestra concepción se salvó y se fue al infierno. No se salvó. O sea, se salvó, digamos, vivió ostentosamente en la tierra y se fue al infierno. ¿Qué se salvó? Se condenó. ¿Fue realmente feliz en el tiempo que estuvo acá? Porque más allá de que uno pueda tener todo el dinero del mundo, la felicidad también la hacen otras cosas, la hace el cariño, tener amigos, creer en otras cosas y no tanto lo material. Lo material es secundario muchas veces. Hay un ámbito en el que obviamente entramos cada uno de nosotros, porque Dios es el que ofrece el camino de la salvación y de su aceptación y de vivir aquello que construye su reino entre los hombres, lo que Dios propone como un proyecto del reino de Dios que Jesús nos vino a traer. Pero obviamente que está también la libertad de cada uno, y en la libertad de cada uno es el que escoge el modo, la manera de abrazar esta vida y llevarla adelante, ya sea en los valores, en actitudes que uno asume, en condicionamientos que uno va haciendo en la vida. Ahí está nuestra libertad. Nadie está obligado. Dios no obliga a nadie, ni Dios se mete de prepo en el corazón de cada uno de los hombres. Ese hermoso texto del Apocalipsis que dice: yo estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaremos juntos, es el signo de ese respeto que el misterio de Dios tiene en cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros libremente aceptamos el camino que Jesús nos vino a traer, obviamente que allí está el aceptar esta realidad de la salvación. Y el no aceptarlo, siendo coherentes con la libertad que cada uno de nosotros tiene, es también saber que hay una realidad que yo libremente elegí no vivirla. A veces la expresión infierno, propio de un momento cultural específico, se ha tomado como lo terrible. ¿En qué es terrible el infierno? En que, sabiendo que nosotros podemos estar frente al misterio de Dios, el misterio infinito de su amor, por una libre elección no lo vamos a contemplar y no lo vamos a disfrutar, a gozar. Pero esas son elecciones personales. Y uno tiene que ser muy respetuoso, porque Dios es respetuoso de las decisiones de cada uno de nosotros. Ese es el gran misterio que también en teología se estudia, ¿no? Ese misterio enorme en donde se conjuga la gracia de Dios, que es el don de su amor, y la salvación del hombre en este fino hilo donde la libertad del hombre decide si acepta o no. Y esto que es tan enorme, la libertad del hombre, que no es solamente hacer lo que yo quiero, es mucho más que eso. A veces uno habla de libertad y pensamos, bueno, la libertad es hacer lo que yo quiero. No es tan así. Es mucho más profundo y mucho más grande el don de la libertad. Pero la libertad del hombre se expone a una decisión suprema, que es lo que vos decías, Andrea, a la salvación o al rechazo de este misterio de amor libremente, y yo tengo que ser coherente y tengo que ser responsable, que si yo lo rechazo, me ajusto a ese rechazo que he hecho libremente. Qué importante, ¿no? Yo creo que es muy bueno abordar este tema del proyecto. Un poco para
volviendo al tema de la economía que nos ha traído aquí Agustín, él lo ha dicho ya en alguna oportunidad y uno lo ve. Cuando hablamos de situaciones que nos aquejan tanto, y lo que nos falta es proyecto, lo que nos falta es saber dónde queremos llegar. Y después fuimos hablando de otros temas, de matrimonio, podemos llevarlo a comunidad, podemos llevarlo a grupo pastoral, podemos llevarlo a escuelas, a todo. Y si no sabemos dónde. Hay una pregunta que tiene que resonar siempre en nosotros los hombres, ¿no? Que es el famoso ¿para qué? Nosotros los hombres estamos muy acostumbrados a terminar todo con el ¿por qué? Me pasó esto, ¿por qué? Se me murió un ser querido, ¿por qué, padre, pasan estas cosas? Pasó esta situación social o un catástrofe natural, ¿por qué pasa esto? Y siempre que nosotros una situación la terminamos en un porqué, el porqué es una pregunta que corta. A veces uno no tiene toda la explicación para dar. Distinto es cuando uno se pregunta el para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué vine yo hoy acá a la radio? ¿Para qué estoy compartiendo este momento? Si ustedes me preguntan ¿por qué vengo yo a la radio? Y no sé si tengo muchas respuestas. Sí, porque Andrea me invitó, porque Andrea me manda un WhatsApp, no termino más que eso. Pero ¿para qué vengo yo acá? Amplía mucho la respuesta. Y el proyecto de la vida del hombre, cualquiera sea, proyecto en la vida de una pareja, los hijos, yo como consagrado, en el trabajo que uno hace, un joven que se está recibiendo en estos días, estamos en las recepciones. Si uno se pregunta, y bueno, ¿por qué estudiaste vos? Y los chicos te van a decir, y bueno, porque me obligaron. Distinto es si vos le preguntás, ¿para qué estudiaste? ¿Para qué estás llegando a este fin de curso? ¿Para qué vas a seguir estudiando en tu vida? ¿Para qué vas a elegir entre estudiar o trabajar? El para qué es el gran cuestionante de nuestros actos, porque precisamente nos encamina a dar respuestas en orden a un proyecto de vida que es el motivador de todo lo que yo hago y de todo lo que yo decido. El tema del por qué, sí, bueno, ¿y por qué estudiaste? Y bueno, porque mi viejo me mandaron al colegio. Claro. ¿Por qué estudiaste? Y pues si no estudiaba, trabajaba. En cambio, el para qué decir, bueno, yo tengo que encolumnarme detrás de una realidad que es muy superior, más profunda y que involucra toda mi vida, vuelvo a repetir lo que estamos hablando, en este proyecto que es el desafío enorme de la vida, el tener un proyecto de vida. El por qué te permite buscar respuestas fuera de vos. Exactamente, sí. Te Sí. de vos. En el para qué estás vos toda la respuesta. y tus circunstancias Sí. y lo que tengas que optar para tu propia vida. Sos vos con tus circunstancias, pero sos vos. Sí. O sea, está bien, yo hago para qué hago esto. Tengo que hacer un enorme sacrificio. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo haces? Bien. Si tiene sentido para mí, Exacto. lo voy a hacer. Si no tiene sentido, no lo hago. Cuando San Pablo habla del misterio de la encarnación, que precisamente estamos viviendo estas semanas en camino hacia la Navidad, él encamina su carta a los Gálatas, allá por el capítulo 5, él dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para mostrarnos su cercanía, su amor y su presencia en nuestra vida. No son palabras textuales, pero quiero decir la idea de ese texto y de ese capítulo. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para. ¿Sí? El mismo misterio de la Navidad. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Y bueno, porque no había lugar en la posada. Pero ¿para qué Jesús nació pobre? ¿Para qué Jesús nació en la humildad? ¿Para qué Jesús nació en el corazón de una familia? ¿Para qué Jesús nació en un pueblo pequeño, casi olvidado? El pueblo judío era uno de los pueblos más pequeños de la existencia en ese momento, pueblo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué nace en Tierra Santa?
Imagínate si uno pudiera cambiar la historia y uno diría, ¿y por qué Jesús no nació en China? Que son 2.000 millones. Los católicos llegamos a ser 1.300 millones más o menos. Los cristianos un poco más, 1.800 millones. Los chinos solo tienen 2.000 millones de habitantes. ¿Y por qué Jesús no nació en China? Y nos ahorraba todo un trabajo de evangelizar, porque hubieran asumido. Y sin embargo, el por qué Jesús nació en Tierra Santa, en un pueblo pequeño. ¿Para qué nace allí, en estas circunstancias? Para hacernos ver este proyecto de vida donde Dios va por el camino de la sencillez y de la pequeñez. Algo que nos cuesta mucho, Andrea, comprender a nosotros los hombres. Sí, eso es difícil, pero qué bueno el para qué. Porque si uno en cada de las acciones, así que cuando tenemos el espacio de reflexión que tenemos que generar para esos espacios, nos hacemos esa preguntita y bueno, nos llena de energía también para hacerlo. Sí. Es el famoso sentido. Sí. Sí. Basta de cosas sin sentido. Sí. Las cosas sin sentido, primero que no nos llenan, porque no nos dejan nada. Y segundo que nos traen de nuestro verdadero camino. Y en algún momento explotan y te pasan factura. Claro. Si vos vivís una vida medio vacía y sin sentido, en algún momento, la pasarás bien hoy, pero en algún momento, a los 30, a los 40, a los 50, te entra una crisis de aquella que te deja tambaleando y tecleando en el camino de la historia, ¿no? Te llena de vacío, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero de vacío. Es la realidad del vacío. Es la realidad del vacío. Claro. ¿Y cuántas si nadie está exceptuado, No. Nadie está exceptuado. Pero cuántas veces uno por ahí tiene familia, tenés profesión, tenés trabajo. ¿Y por qué me siento tan vacío y sin sentido? Sí. Y es porque no hubo un para qué. No hubo un para qué. Claro, y el gran desafío de todos, ¿no? Sobre todo el que tiene la oportunidad ahora de que está por salir de la gatera. Claro. Chicos de sexto y séptimo. Pero y hay gente que no salió de la gatera, tiene 40 años, pero el gran sentido de la vida es que para que sea tuyo. Exacto, sí. Ahí está. Por eso hago subrayar estas dos expresiones. Una cosa que vos digas, ¿por qué me caso? Sí. A que digas, ¿para qué me caso? Bien. ¿Por qué me caso? Y porque hace 10 años que estamos de novios y me pusieron el cuchillo en la panza. ¿Por qué me caso? Y porque tenemos hijos y la suegra me está corriendo para que me case. Es decir, ¿por qué? Y ahora, si vos te preguntás, bueno, ¿para qué te casas? Si llegamos a tener el atrevimiento, ¿o para qué vas a estudiar medicina? ¿Para qué vas a estudiar arquitectura? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a seguir a tu papá que está en el campo y vos querés seguir trabajando en el campo? ¿Para qué? Y ¿por qué vas al campo? Y porque mi viejo tiene campo y me prendo y listo, tengo solucionado. Pero el tema es el para qué. Porque si uno no se va dando respuesta, en algún momento te pasa factura la vida y te deja dando vueltas porque uno no tuvo la capacidad de buscar los para qué, que son los que realmente orientan las acciones, los sentimientos y todas aquellas realidades interiores que son las que nos llenan. Muy bien, y si estamos orientados con los para qué, no importa el momento del llamado. No importa. Nos toca, digamos que no importa. Tenemos que terminar acá. Sí. Estamos preparados. Exactamente, sí, porque cada paso lo fuimos dando dentro de dentro de este proyecto, dentro de este plan. Bien. Sí. Es la economía de la salvación. Mira, todo tiene, no solamente habló Agustín de la parte contable, sino también en la fe tiene mucho que ver este tema. Y hay como un plan maestro, ¿no? Es el gran proyecto de Dios para los hombres, que nosotros los dones, sí, digamos, eso también no hay que desconocer. Y no podemos ir en contra de eso. No, son los medios que Dios pone a nuestro alcance para poder llevar adelante esta realidad. No estamos solos, aislados, medios perdidos. No, tenemos medios para poder llevar adelante estas realidades que son
tan profunda de la vida del hombre, ¿no? Sí, y yo en eso quiero decirle que en el caso de los sacerdotes, bueno, las consagradas, los consagrados, algunos son laicos consagrados, Sí, sí. Yo los entiendo profundamente la elección. Hay mucha gente que no entiende. Y sí, obvio. Pero, y entiendo lo que debe significar para más de uno que tuvo el llamado, que a veces no se animó, Sí. a veces lo perdició, porque se distrajo, y el error también tiene que hacerse responsable de otras situaciones, y en lo profundo del corazón, yo creo que cada uno sabemos para lo que estamos llamados. Ahí, mira, va a engañar a quien quiera, engañar a tu papá, lo que sea, pero vos mismo te tratás de engañar, pero te encuentra, ¿viste? Y yo he visto, en el caso de las hermanas, yo he visto a hermanas que cuando encuentran esta vocación son personas que tienen bien firme este para qué y son muy felices. Y algunos dicen, pero tan jovencita, tan buena, no se va a casar, no va a tener hijos. Era otra la elección. Sí, ¿para qué? Exactamente. Padre, Sí. Yo me lo imagino usted en este momento también, que yo habrá pensado más de una vez, podría tener perfectamente otra vida. Sí, totalmente. El tema es que pasa por la plenitud o la manera en la que uno va planificando su propia vida. Y obviamente que no hay un solo esquema, hay muchísimos, tantos como personas somos, porque Dios para cada uno tiene su propio camino, su propio proyecto, su propia presencia. Por lo tanto, en cada uno de nosotros y en la realidad que nos toca ir viviendo, cada uno tiene que descubrir ese proyecto. Es un proyecto personal, y uno tiene que descubrirlo, abrazarlo, amarlo y experimentar que eso es lo que da sentido a nuestra vida. Esa profunda realidad personal de Dios para cada uno de nosotros. Aún en realidades donde los por qué hacen agua. Por ejemplo, decir, ¿por qué esta persona eligió esta vida o tiene este sufrimiento o esta enfermedad? O personas que entregan su vida a otras personas. Yo estando en San Francisco visitaba una familia, un matrimonio, donde a pocos años de casados el muchacho tuvo una especie de accidente que quedó inmovilizado en todo su cuerpo. Solamente movía la cabeza. Y su esposa, ellos ya tenían 2 hijos, su esposa tenía un trabajo en la gerencia de una importante empresa y tuvo que acomodar toda su vida para acompañar a su esposo en todo este proceso, porque él no se recuperó más. Y yo es una familia de fe, práctica en la fe, y yo llegué a escuchar a la mujer esta expresión que a mí me dejó realmente sorprendido y hasta yo te diría asustado al planteo que me hacía, ¿no? En algún momento yo le llevaba la comunión, rezábamos, lo iba a visitar y en un momento ella me dice: yo, padre, quédese tranquilo, que yo le rezo mucho a Dios, Dios me da mucha fuerza para esto, porque yo le preguntaba cómo hacía para mantener la familia, el amor en su familia, en la entrega. Y dice: Dios me da mucha fuerza para esto, porque yo descubrí para qué me casé con, y me daba el nombre de su marido, para que en este momento yo lo pudiera cuidar.
A mí me dejó porque era una situación muy dolorosa, muy terrible de decir toda una vida al lado de una persona inmovilizada que uno puede haberla amado en su momento, cuando eran jóvenes, cuando tenían todo el ímpetu del proyecto de vida matrimonial, pero él estaba inmovilizado en una cama y ahí iba a ser el resto de su vida. Y sin embargo ella decía, yo en esto descubro para qué estoy, para estar al lado de él y cuidarlo, porque él es feliz cuando yo estoy al lado suyo. Qué bárbaro, ¿no? Son esas respuestas de decir, si uno ahí no ve una fuerza de Dios, humanamente, no, porque humanamente uno pegaría un portazo y cada uno hace la suya y a él que lo cuiden en un geriátrico, en algún lugar, y que esta mujer que tiene posibilidad de que rehaga su vida. Sin embargo, ella había descubierto ese para qué de su vida. Y lo decía no como una, a ver, no como una... No, ella lo vivía con mucha serenidad, obviamente con dolor, porque es una situación de enfermedad, pero sin embargo como parte de su vida. Pero también por ahí uno escucha estas expresiones en la calle, ¿no? Personas, varones, mujeres, donde dice, bueno, padre, yo he cuidado a mis padres hasta lo último y no me he casado para estar con ellos. Hay mucho, padre. Pero ¿y por qué no te casaste? No, yo tuve posibilidad porque opté cuidarlos a ellos. Es verdad. Sí, y uno dice, ¿cómo es posible esto? Sí. Y sin embargo son personas que se han cultivado, que han realizado su vida, que se sienten no frustradas, sino serenamente abrazadas a un estilo. Y personas, y le digo más, personas que si hubiesen elegido convivir con otra persona, una pareja, un matrimonio, serían muy buenas parejas. Totalmente, sí. Personas que saben compartir. Sí. Y qué detalle de decir el para qué de ellos ha sido este puntual, que no es lo habitual y que si a uno se le presentaría, uno saldría. Por eso decía, este proyecto siempre es personal. Porque lo eligió esta persona. Yo no sé si lo elegiría. Yo es capaz que salga rajando para otro lado si te toca una situación así. Pero esta persona lo eligió y lo abrazó. Y tantos otros. ¿Cuántas madres hay? Conocí en San Francisco también, chicos. Damián, que incluso hizo estudios universitarios, inteligentísimo, pero un muchacho que por un problema de nacimiento no tiene manejo de sus miembros, por lo tanto está en una silla de ruedas, tiene movimientos, habla incluso con dificultad, y tiene movimientos muy bruscos, o sea, que no sabe dominar ni los brazos ni las piernas, en silla de ruedas. Bueno, y por ejemplo es un chico de mucha fe que ha ido a campamentos, que ha ido con el grupo de universitarios, ha ido a misiones, y la madre siempre al lado. Porque tiene que estar ella para darle de comer, para bañarlo, asearlo. Y la madre va a todo lo que hace el hijo, va la madre, incluso a las clases de la universidad. Él se recibió en la tecnológica en San Francisco, es ingeniero, una inteligencia realmente manejando siempre por computadora. Sus exámenes son todos por computadora porque habla con mucha dificultad. Y la madre en las horas de clase al lado de él. Se podría haber recibido de ingeniera ella también. Me acuerdo cuando habían hecho el egreso en la facultad, que habían hecho una mención realmente por esa madre, que vos la veías, tiene un 147 que lo lleva por todos lados, y vos la veías llegar a ella, tenía el auto dispuesto para el asiento de al lado que entra en la silla de ruedas, y la madre al lado de todo, aún en los campamentos. Cuando estaban los grupos de navegar en San Francisco, en la parroquia donde yo estaba, en Profesor Socorro, y después él se integra al grupo universitario. Hasta el día de hoy, si uno entra en el Facebook, en la página de los universitarios, Grupo Universitario Diocesano, el GUT, bueno, ahí está Damián con su silla de ruedas y la madre en todo. Y la vida de esta madre, porque tuvo después otro hijo, la vida de esta madre tiene razón al lado de este hijo suyo. Ese es el para qué. Muy bien. Y viven en plenitud. Sí, pues la felicidad de los dos, de la familia, bueno, el papá de él. Sí. No solo es dame lo que necesitas. Sí, pues, por eso uno aprende a descubrir que la vida no es que todo tiene que pasar por me gusta, porque esto es lindo. Y a veces hay cosas que en la vida no gustan, y sin embargo uno puede ser
pleno y feliz en lo que no gusta, en lo que no es apreciado, en lo que no es está al margen del ritmo del mundo. Esas cosas, sin embargo, forman parte de la vida y dan sentido. Muy bien, padre. Bueno, ¿Para qué? ¿para qué? Muy bien. Bueno, gracias, padre. Lindo plantea. Es un gusto compartir estos momentos. Muchas gracias por permitirme integrar. Qué lindo, padre. Muy bien, muy bien. Bueno, padre, le voy a decir que no sé si se puede hacer una especie de una oración. Sí, sí. Para, sobre todo porque hoy es viernes, mañana está Mañana lo del arbolito hay mucha gente, y hay muchos Bertolones que me compré el pesebre. Estábamos todos, está la señora Nora que me ayudó a elegir y compré el pesebre con el arbolito, las rositas, hay muchísimo, bueno, obvio, en todos los comercios. Hasta podríamos bendecir a aquellos comercios Sí, que están escuchando. que cuando ponen ofrecen esto, también ellos tienen que darse cuenta que por ejemplo, cuando vamos y le compramos a alguien chiquitito algo para darle, ¿para qué ese presente? Exacto. También, ¿no? Sí. ¿Para qué el pesebre en nuestra casa? ¿Para qué adornar? Y bueno, y es como que son distintas cadenas que se van uniendo uno a otro para que aún más grande, ¿no? Sí. Así que no sé qué Vamos, pedamos la bendición de Dios, ¿no? Y de corazón, disponiéndonos para mañana, el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, y el día en el que tradicionalmente armamos el árbol de Navidad, o digámoslo, ¿no? Al Señor de la historia, al Señor de nuestras vidas y a la Madre Inmaculada, que en el momento en el que como familia armemos el árbol, lo adornemos y armemos el pesebre, descubramos que allí en el árbol está nuestra vida y en los adornos que nosotros pongamos estén también los signos de las buenas obras que vamos realizando a cada momento, pero que mantienen viva nuestra vida, así como le ponemos luces y esas luces nos iluminan y nos alegran porque son luces de colores, que entendamos que nosotros estamos puestos en este mundo también para transmitir esa esperanza y esa alegría a todos los que nos rodean. Por eso es bendecida nuestra vida, es bendecida nuestra familia, es bendecido el árbol y sus adornos y el pesebre. Y que la Virgen Inmaculada nos conceda la paz para poder coronar todo este tiempo camino hacia la Navidad. La bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nuestras familias, sobre nuestros árboles y sus adornos y nos ayuden a dar sentido a toda nuestra vida. Amén. Bueno, muchas gracias. Es una bendición.